agradezco que habéis tenido la oportunidad de desaparecer y os habéis quedado. Yo al principio no lo entendía, pero ya cuando me ha dicho que es que tiene que anunciar cosas, luego ya entiendo que tiene que ver más con el itinerario formativo y tal. No. Pero, Yo por ti, seguro. pero bueno, muchas gracias. Nos quedan 45 minutos entonces para eso. Yo estoy siendo, a ver, un poco provocador a propósito, lógicamente, ¿no? Creo que en una sesión que empieza con una pregunta, yo entiendo que de lo que se trata es de seguir generando preguntas y seguir pensando en puntos. Yo no tengo las respuestas, ¿eh? O sea, no penséis que... Yo evidentemente tengo mi visión del mundo, me gustaría que el mundo fuera pues muchas de las cosas que estamos diciendo. Pero ahora lo que os voy a pedir es que, aprovechando que aquí hay personas de diferentes niveles, de diferentes aproximaciones a la educación, que intentemos aterrizarlo, ¿no? O sea, estoy seguro, no me podría ir de aquí hoy, me haríais tremendamente infeliz en el Día de la Felicidad si no somos capaces de pensar en ideas concretas para empezar a hacer posible todo lo que estamos diciendo. Entonces, os reto a que podamos intentarlo, ¿no? Retomo solamente lo que habíamos dejado antes de esto. Estábamos en el reto de pasar de los egos a la colaboración, de cómo el reto que tenemos por delante solo lo podemos conseguir si colaboramos, si somos capaces de establecer redes de colaboración, de confianza, de debate entre los distintos agentes educativos, básicamente promoviendo un aprendizaje activo y participativo entre nuestros alumnos, que sean capaces de opinar y participar en la toma de decisiones. O sea, ya para empezar no estamos solos, tenemos a 25 personas como mínimo, en algunos casos, en el aula acompañándonos cada día, y a lo mejor se nos olvida que están ahí y que pueden participar de este proyecto conjunto, ¿no? de diseñar ese modelo de sociedad que queremos y cómo lo construimos entre todos y todas. Tenemos a sus padres y sus madres, que en muchos casos van a plantear resistencias y oposición, pero en otros casos a lo mejor no. Tenemos otros compañeros y compañeras en las clases de al lado, en el claustro, en el colegio de la esquina, en el barrio de enfrente, en el pueblo siguiente, o en la otra punta del país o del mundo, con quienes podemos hablar. Tenemos gente en la administración, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No estamos solos. Y hay gente que comparte esta visión. Hay una frase que me gusta mucho de César Bona, un ejemplo que él puso, ¿no? Que es esto: ¿cómo me enfrento al profesor de mi hijo? Cambiando el verbo, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que aplicar esto también a la inversa en muchas ocasiones. Y estamos hablando, y aquí estaba intentando hablar un poco del ecosistema. Una vez más, con cierta frecuencia nos enfrentamos, otra vez la palabra enfrentar, a esta situación con un poco de sentimiento o sea, con la responsabilidad de que es que esto depende de mí, ¿no? O sea, la sociedad me está pidiendo que yo como docente resuelva todos los problemas del mundo. Ahora resulta que yo tengo que ser capaz de educar a una persona, de que sepan muchas cosas, de resolver los conflictos en clase, tengo que resolver la demanda de las empresas, de los padres. ¿No? ¿Cuál es mi trabajo? O sea, relativizar un poco esto, ¿no? No estamos hablando de que esta responsabilidad sea de todos y cada uno de los docentes de un aula. De lo que estamos hablando es de que es un esfuerzo ecosistémico para educar, como aquel famoso dicho africano, ¿no? Educar a un niño se necesita la tribu entera. Y estamos hablando de los... Fijaos que los profes están aquí. Están los sindicatos, están los profesionales de la salud, los profesionales que trabajan con jóvenes en cualquier otro tipo de educación no formal, los investigadores que desarrollan datos, evidencias en función de una serie de criterios. Hay muchos elementos que intervienen en ese ecosistema y en ese propósito educativo de pensar qué futuro queremos y cómo lo diseñamos entre todos, ¿no? Entonces, yo recogí 14 transformaciones sistémicas para conseguir esto. Hay nubes por todas partes, porque estoy solamente retomando todo el discurso que estábamos llevando antes. Si nos ponemos a imaginar qué hace falta para cambiar la experiencia vital de un niño o una niña y que de verdad sea una persona, una ciudadana más activo, más participativo, más crítico, con más conciencia de justicia social, capaz de tener, ¿no? Que tenga las herramientas y la voluntad de mejorar el mundo, hacen falta muchas cosas. Mucho más que un profesor aislado en un aula, aunque eso es tremendamente influyente e importante, ¿no?
pero hace falta un propósito colectivo para llevarlo hacia ahí, ¿no? Hace falta, por ejemplo, o sea, no lo vamos a hablar todos porque no tenemos tampoco tiempo ni no hace falta, pero hace falta primero empoderar a los jóvenes, hace falta desarrollar dinámicas y metodologías participativas, hace falta darles espacio para que opinen, que se equivoquen, que tomen conciencia de que si nos estamos quejando de la mediocridad del discurso político o del debate en los medios de comunicación, hasta qué punto están ensayando esto los chicos y chicas, hasta qué punto lo están cuestionando, lo están practicando cada día. Si necesitamos gente crítica participativa, tenemos que facilitarle que lo hagan en el aula, en su barrio, en casa, etcétera, etcétera. Necesitamos que la política de admisión en las universidades vaya más allá de una nota de corte, por ejemplo. Y imaginaos, si las universidades, en lugar de seleccionar a sus alumnos por la nota que sacan, lo hicieran en función de una serie de requisitos adicionales, estarían condicionando claramente lo que pasa en bachillerato, lo que pasa en secundaria y así sucesivamente hacia abajo. Y esto está empezando a ocurrir en algunas universidades en el mundo, que están empezando a pedir otras cosas, aparte de una nota. Y lo mismo pasaría con las empresas. Si las empresas pidieran no solamente pásame tu currículum, a ver qué carreras tienes, sino que empiezan a pedirte qué tipo de persona eres, qué has hecho en el mundo, qué cosas has sido voluntario, cuéntame qué tipo de persona has sido cuando eras adolescente. Probablemente estaríamos fabricando una experiencia o un modelo ideal de profesional que no tiene que ver necesariamente con el que tenemos en la cabeza. Y esto está en manos de las empresas también. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, son transformaciones sistémicas, tremendamente complicadas de conseguir, pero que se están empezando a producir en algunos casos. También hay empresas que están en esa dirección ahora, que en sus procesos de entrevista lo que menos tienen en cuenta es el currículum, ¿no? Esto está empezando a pasar, ¿no? Y así sucesivamente. Podríamos hablar de cómo evaluamos y de qué cosas estamos evaluando. Qué diferente sería, por ejemplo, si... O sea, no se trata solo de exámenes sí, exámenes no. Imagínate que para hacer el examen puedes utilizar Internet. Puedes utilizar tu tablet, ¿no? O tu móvil, ¿no? Incluso en el examen de acceso a la universidad. A lo mejor es más parecido a la realidad, ¿no? Yo no estoy midiendo tu capacidad de entrar a la Wikipedia y copiarme el contenido y pegármelo aquí, porque ya has suspendido. Estoy midiendo cómo investigas, cómo seleccionas las fuentes, cómo me las sintetizas, cómo las cuestionas, ¿no? Estoy midiendo muchas otras cosas. O sea, es un debate interminable, ¿vale? Pero para mí, donde quería llevar esto es al final es digamos, el mensaje de los territorios, ¿no? O sea, en nuestro aula podemos hacer determinadas transformaciones. Si soy un docente suelto, ¿no? Estoy seguro de que muchas de vosotras y vosotros sois llaneros solitarios que estáis haciendo lo que podéis en un claustro que no se entiende, con un equipo directivo que no os deja avanzar, con un padre que se resiste a todo lo que le propongo y estáis hasta la bola, ¿no? Un poco. Pero ahí estáis produciendo transformaciones, a pesar de todo. A veces unos días más, unos días menos, pero seguís. Y si no, hay compañeros que también lo están haciendo, ¿no? Y lo mismo se puede hacer a nivel de centro. Y lo mismo está pasando en la administración. Yo hablo con inspectores que no responden al tópico del inspector burócrata, ¿no? Hay inspectores realmente comprometidos a hacer las cosas. Y lo mismo con las personas que hacen políticas en la administración o en la OCDE, ¿no? El mundo lo componemos personas. Y las hay con más voluntad, con menos, con más competencias, con menos, ¿no? Entonces, nosotros en lo que trabajamos mucho es cada vez más en los territorios changemaker, como los llamamos en Ashoka, que básicamente cómo conseguimos poner en común a los distintos agentes en torno a un propósito. Si ponemos de acuerdo a varios ayuntamientos, con un puñado de centros educativos, con una decena o treintena de técnicos municipales, con colectivos de familias, con ONGs locales, si conseguimos que todas esas personas se pongan de acuerdo y creen un proyecto común, estaríamos siendo capaces de crear ese verbo del que hablaba antes, ese verbo que no existe, parecido al escolarizar, vamos a asegurar que la experiencia vital de los niños y niñas de nuestro territorio les active como agentes de cambio. Y lo vamos a hacer juntos, ¿no? Lo vamos a hacer en el aula, en el geriátrico, desde las empresas, etc.
Entonces, para mí la pregunta es esta: ¿por dónde podemos empezar? ¿Por dónde puedo empezar yo? Os animo a que hagáis este ejercicio en el marco de vuestro ámbito de trabajo, ¿vale? Si eres docente, si eres miembro de un equipo directivo, si eres padre o madre, si te dedicas a la educación no formal. Porque mientras esperamos que todas esas transformaciones sistémicas que estaban en las nubes se producen, que son tremendamente complejas de conseguir y que probablemente no lleguen jamás porque sean un proceso constante de cambio, yo mañana tengo que ir a clase y tengo allí a mis chavales y tengo que hacer cosas con ellos, ¿no? Entonces, ¿por dónde puedo empezar? ¿Vale? Pensadlo. Vamos a dedicarle 2 minutos, si os parece. Darle una vuelta y vamos a compartir ideas. Pongo música, porque es la pista. ¿Seguís teniendo la postal, por cierto? La de los corazones. ¿Hay alguien que no tenga postal? No. ¿Tú no tienes? ¿Estás compartiendo? Ah, es que por ahí había de sobra. Sí, es que me extrañaba que faltaran, porque había... ¿Tenéis ideas ya de por dónde se puede empezar? O sea, estamos hablando de yo, ¿eh? No estoy hablando de qué le voy a pedir a la administración, al nuevo presidente del gobierno, al pacto de Estado. Estoy hablando de mí mañana en clase, o en el claustro, o en el colegio, o en casa, ¿no? En el contexto del que vengáis. ¿Por dónde podéis empezar? Venga, primeras ideas. ¿Quién se anima? Dime. Pues yo, no es muy original o no es algo así en concreto, es persistir. Yo, desde que soy madre, pues tenía la idea de que cuando consigues, cuando educas a tus hijos y consigues una meta, ¿no? Pues que ya la tienes ahí para toda la vida. Y me he dado cuenta que no es así. Que, bueno, hay una base, pero que si te descuidas, pues esa base se pierde. Y entonces me ha enseñado a ver como madre y como profesora que educar es persistir, ¿no? Y que aunque lo que tú dices se llama solitario, que vienes aquí, pruebas cosas nuevas, te funciona al principio, luego vuelves otra vez, pues bueno, que aunque haya momentos de frustración, hay que persistir. Gracias. Más ideas. Pues yo creo que lo primero que haría sería creérmelo yo misma. O sea, creerme que puedo desde el aula hacer acciones que pueda generar un mejor. Para creérmelo y luego hacer que ellos lo crean. O sea, como dar ejemplo, ¿no? Ser el modelo. Que hay muchas ocasiones que, no sé, es una opinión personal, pero creo que nos cuesta creer que podemos hacerlo para poder llevarlo a cabo. Sí, claro. Yo comenzaría con un autoanálisis sobre mi quehacer educativo. O sea, qué es lo que estoy enseñando, cómo lo estoy enseñando y si lo que estoy enseñando de verdad está haciendo algún tipo de influencia en mis alumnos. Porque si yo lo que hago es dar contenido y no hay ningún resultado positivo, entonces algo mal estoy haciendo. Yo creo que primero hay que ver qué estamos haciendo. Y en base a allí, entonces sí, pensar, bueno, si creo que hay alguna falla, ¿cómo podría arreglarlo? ¿Qué herramientas o qué estrategias podría aplicar?
sea, buscar soluciones para lo que no funciona, ¿no? Buscar soluciones para lo que detectas que no está funcionando. Claro. ¿Más? Conocer personalmente a cada uno de sus alumnos y todo lo que sea. Pues yo creo que es lanzar. Lanzarnos. Porque yo creo que todo eso es teoría y todos sabemos lo que hacemos mal. O bueno, yo voy a hablar yo sé lo que hago mal, de lo que hago, lo que no funciona, y sé alguna cosa de la que, o sea, tengo en la cabeza cosas que puedo hacer de forma distinta, pero me cuesta dar el paso. Entonces tengo que lanzarme ya, o sea, tengo que decidirme ya y hacer. Y diréis que sigo teorizando, ¿verdad? Sí. O sea, No, lo que pasa es que tengo en la cabeza alguna pequeña cosa, pero que me cuesta dar el paso. Entonces es decidirme ya. O sea, yo creo que todos tenemos en la cabeza esa pequeña cosa que podemos hacer distinto, pero que como no lo hemos hecho nunca, no nos estamos atreviendo. Y yo creo que es ya, hacerlo ya. Y el persistir, ¿no? O sea, lanzar y persistir. Bueno, ensayo y error. Lo hago, igual no es no consigo lo que quiero, pero por lo menos estoy haciendo algo diferente. Y decidirme ya, mañana. Me llevo a las críticas, ¿no? De los compañeros, de la familia. Si yo creo en algo, pues claro, que a la gente que te diga, oh, ya, pues los institutos de medios, pues no puedes explicar bien. Que le miedo a equivocarse, claro. ¿Quién ha pensado algo relacionado con colaborar? Yo quitarme el protagonismo y el Eso quita bastante tensión, ¿no? Es como relativiza. Yo es que lo que tengo en la cabeza es eso, ¿eh? O sea, es colaborar con otros profes, con mis alumnos, o sea, sí que el fondo de mi cosa distinta es eso, es basado en colaboración. En apoyarte en otros compañeros, sí. compañeras. Y en los alumnos, o sea, y en los alumnos conmigo. Sí. Yo creo que eso es un golpe de humildad importante, ¿no? Cuando los alumnos se dan cuenta de que tú estás ahí para ayudarles a crecer, a aprender, que no lo sabes todo, que tú también estás en ese mundo desconocido, que lo tenemos que diseñar juntos, ellos y nosotros. Esa reflexión a mí me parece muy útil, ¿no? También depende, hay que adaptarlo lógicamente al momento evolutivo, como todo, ¿no? Pero me parece cambiar el rol radicalmente, que significa ser docente. Yo, por ejemplo, el año pasado puse en marcha un proyecto de aprendizaje de servicios y a los alumnos les cuesta, algunos no lo entienden, pero vamos, era estímulo así, que es un poco de colaborar. Un aprendizaje funcional, que se han servido para algo y son autónomos en su aprendizaje. Entonces, bueno, hay materias que se van a ello, o unidades, ¿no? Didácticas que bueno, son a colaborar y es un aprendizaje útil para la comunidad, ¿no? Sí. Permitidme que adelante, porque si no me como el tiempo de esa cosa tan importante que va a cambiar vuestras vidas al final de la sesión. Quería hablaros, imagino que muchos de vosotros estáis deseosos de buscar soluciones, cosas que están funcionando, evidencias que... Yo quería hablaros solo de una de las posibles, ¿vale? Que son lo que nosotros en ASOCA llamamos las escuelas Changemaker y que os ayuda a visitar, a conocer, etc. Tomamos esto solamente como una referencia, como un faro de muchos otros que hay, ¿vale? O sea, esto no es la solución a nada necesariamente porque, como decíamos, educar es adaptarse al contexto y nadie mejor que vosotros sabéis lo que necesitan vuestros chicos y chicas en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Eso no hay recetas, vaya esto por delante siempre, ¿no? Pero sí que hay determinadas claves que son comunes, ¿no? Hay un ADN de lo que nosotros estamos identificando como las escuelas que están generando esta tendencia, ¿no? de educar agentes de cambio, ¿no? Cuando pones en tu centro educativo, en tu propósito educativo, al mismo nivel el aprendizaje tradicional de las competencias, la excelencia académica, etcétera, etcétera, con la toma de conciencia de la mejora social. Y en esos centros se parecen, ahora os voy a hablar de esto porque bueno, tenemos una red de más de 300 escuelas en todo el mundo, en contextos muy diversos, escuelas
En España hay 8 de momento, y seguimos identificando más, pero tenemos escuelas en bastantes países de África, en el sur de Asia, en Latinoamérica. O sea, os podéis imaginar que hay escuelas muy distintas entre sí. Y estamos haciendo a propósito que la selección sea bastante diversa. Pero se parecen en lo esencial, ¿no? Se parecen básicamente en estas cosas, ¿no? Se parecen en esa visión de educar a agentes de cambio, todo esto que estábamos compartiendo desde el inicio de la tarde de hoy. Se parecen en que han sido capaces de mantener un proyecto educativo en el tiempo, lo cual ha requerido mucho liderazgo como equipo, un proyecto compartido. Muchas de las escuelas en España, por ejemplo, el 60% de las escuelas identificadas son públicas. Sabéis que el reto de la continuidad de los equipos es enorme, pero a pesar de eso han mantenido la continuidad en un proyecto, siendo capaces de transferir la visión de un equipo a otro, etcétera, etcétera. Estamos hablando de proyectos integrales, es decir, que va mucho más allá de un proyecto puntual de una asignatura, del Día de la Paz o de una cosa muy bonita que hago un trimestre, sino que acompañan a toda la cultura del centro, a las relaciones, a la evaluación, a cómo se relaciona con la comunidad, etcétera, etcétera. Son centros que necesariamente se relacionan con el entorno, o sea, el aprendizaje no se produce solo en el aula. El aula no es una caja negra para las familias, sino que todos y todas lo construimos juntos. Los chicos y chicas hacen voluntariado o aprendizaje servicio o colaboran con proyectos locales, ya sea en una protectora de animales o plantando árboles o lo que sea, pero entienden todo como un aprendizaje en comunidad, siempre activo, siempre transformador, y luego lo que nosotros estamos buscando son escuelas con esa capacidad con ese compromiso, ¿no?, de compartir lo que hacen, ¿no? La educación es un bien social, solo tiene sentido cuando se comparte, y no tiene sentido que me guarde mi modelo para lucrarme, etcétera, etcétera, ¿no? Las escuelas Changemaker siempre son escuelas que comparten y que quieren compartir, ¿no?, quieren generar información. Aquí en Cantabria tenéis el Colegio Verdemar, que de momento es el que hemos reconocido, pero tenéis otras 7 más por toda la geografía española, que os animo a que conozcáis. Son algunas de estas, tenemos estas 8 que tenéis en el mapa. Estamos haciendo el esfuerzo a día de hoy de identificar escuelas en todas las comunidades autónomas. Os pediría además que nos ayudéis a hacerlo, porque las escuelas llegan aquí por nominación. O sea, son personas que nos ayudan a decir, fíjate en lo que ocurre en tal colegio. Nosotros iniciamos todo el proceso de análisis y así es como hemos llegado hasta estas joyas, ¿no? Para nosotros son simplemente eso, ejemplos inspiradores, ¿vale? Lo importante no es que Ashoka te reconozca como una escuela Changemaker. Hoy mismo en la comida hablaba con una directora de Cantabria de un instituto que me decía, yo quiero ser una escuela Changemaker, y me lo propuse hace un año y reunía todo el claustro para hacerlo. Y le decía, da igual que Ashoka te reconozca como tal, tú ya lo eres. O sea, lo importante es que tú te has planteado un propósito y es, vamos a transformar el colegio con una visión y lo vamos a hacer juntos. Y esa es la clave. Y así tenemos más de 350 nominadas en toda España. Escuelas que se identifican con esa transformación, ¿no?, con esa visión de educar a agentes de cambio. Os animo a que le echéis un vistazo porque son ejemplos de cómo se puede hacer. Cada una distinta de las otras. Hay escuelas de 30 alumnos o escuelas de 1.300. Escuelas rurales, escuelas en ciudades, escuelas de infantil o de formación profesional, entornos rurales desfavorecidos, ciudades, contextos desfavorecidos y otros más privilegiados. Hay de todo. Y que busquéis soluciones visitando estas o cualquier otra que se os venga a la mente. Hay una cosa que yo siempre digo y es que a cualquier director o directora o cualquier docente tú le preguntas ¿cuál es el profe o la profe que mejor funciona de tu colegio? Y inmediatamente sabe, piensa o en uno o en dos como mínimo, ¿no? O sea, todos tenemos referentes cerca a nuestro alrededor. Entonces vamos a generar espacios como equipos directivos para activar estas personas y que sean más capaces de contagiar, para darles crédito, pero como compañeros y compañeras también vamos a acercarnos, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a generar esas oportunidades de aprendizaje común. Y por cierto que de esas escuelas, en el libro de César Bueno, Las escuelas que cambian el mundo, no sé si lo conocéis, pero este libro lo que hace es que bueno, César trabajó con nosotros una temporada, se visitó
algunas de estas escuelas y escribió el libro, ¿no? El libro es básicamente un viaje por cada una de estas escuelas y cuenta lo que va descubriendo a través de conversaciones con padres, madres, niños, profesorado, etc. Entonces sirve para diseccionar un poco lo que allí ocurre. Es una recomendación si queréis seguir leyendo. ¿Veis? Esto es un ejemplo de las escuelas que tenemos en el mundo. Y en la página web podéis entrar, podéis contactarlas, están deseosas de compartir lo que hacen. Si os vais de vacaciones a India podéis visitar una escuela Changemaker y hacer cosas, ¿no? Bueno, en la web, no me voy a entretener con esto en explicaros cómo se selecciona, se reconoce y tal, pero en la web está explicado. Solo os digo que es un proceso que dura un año hasta que la escuela se mete, digamos, forma parte de la red. Entonces, ¿dónde quería llegar yo? Y ya termino, es, para cerrar la sesión, no hace falta que pensemos en los grandes líderes de la historia cuando pensamos en cómo se producen los cambios en el mundo, ¿no? O sea, siempre cuando decimos cómo se cambia el mundo, pensamos en grandes personalidades que fueron capaces de tener un liderazgo brutal, genial, y fueron capaces de producir transformaciones, ¿no? Los cambios a cualquier cosa los producen siempre las personas, para bien o para mal. Y nosotros lo estamos haciendo constantemente, por acción o por omisión, ¿no? Desde obviar a Quevedo y Pitágoras, como decíamos antes, porque ha habido un conflicto en clase y tengo que resolverlo, a una decisión más macro, ¿no? Estamos constantemente sujetos a estas decisiones, ¿no? Desde defiendo los derechos de la mujer o las minorías étnicas, o intervengo cuando hay un comentario racista, o reenvío un chiste xenófobo por WhatsApp porque me ha hecho muchas gracias al grupo de mis colegas, ¿no? Estamos constantemente alimentando o no una visión del mundo, estamos constantemente participando de esa Entonces, pensemos que la escuela es un microcosmos, es un laboratorio donde cada día se juntan pues un número, ¿no?, decenas o cientos de chicos y chicas con un propósito compartido, que es aprender. Van allí todos los días, obligados, a la mayoría de las ocasiones, a aprender, ¿no? Y no sé si comprendemos que es un campo de pruebas maravilloso para diseñar ese modelo de sociedad que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que están aprendiendo ahí? ¿Qué relaciones se están estableciendo entre ellos? ¿Qué es lo que perciben que es importante en la vida? ¿O cómo se gestionan los conflictos? ¿No? Hay muchísimos ejemplos que nos podríamos plantear, qué ocurre en los recreos, en los espacios informales de aprendizaje, para qué estamos usando las tutorías, cuánto tiempo les dedicamos. Hay montones de cosas que nos podríamos replantear si empezamos a considerar la escuela como un lugar donde los chicos y chicas están aprendiendo a convivir, ¿no? Y si pensamos en los grandes problemas de la humanidad, los grandes retos que enfrentamos, yo es que creo que no hay ninguno que no tenga su reflejo en la escuela. O sea, si pensamos en el cambio climático, en las migraciones, en los derechos de las minorías, o sea, todo tiene su reflejo en la escuela. Tenemos ahí a chicos y chicas que tienen más o menos años de experiencia en la vida, que ven noticias constantemente, que sufren injusticia, que probablemente tienen un contexto desafortunado en casa, ¿no? Y probablemente no estamos ayudándoles a desenvolverse, ¿no?, a ser felices en la vida que les ha tocado llevar, ¿no? Les estamos prestando atención muchas veces, ¿no? Porque pensamos que nuestro propósito educativo es otro, es ayudarles a avanzar en la materia, ¿no? Y se nos olvida que podemos hacerlo a la vez que, ¿no?, o mirarles a los ojos, etcétera, etcétera. Ese es el cambio que podemos producir cada uno de nosotros en el mundo, como mínimo. Como mínimo tenemos la responsabilidad, la capacidad de influir en la visión del mundo que tienen las personas con las que trabajamos cada día. En si es un mundo que puede ser transformado o es un mundo en el que soy un agente pasivo, si es un mundo apocalíptico hacia el que voy, en el que tendré que adaptarme para sobrevivir como pueda, o es un mundo que puedo construir en colaboración con otros, ¿no? Y para eso hace falta mucha resiliencia, hace falta persistir, hace falta muchas de estas cosas, que falta lanzarse a la piscina, muchas de estas cosas que habéis estado
diciendo hace falta equivocarse 1000 veces y seguir intentándolo. Yo creo que hace falta darse cuenta de que innovar es precisamente un proceso que no termina nunca. O sea, nunca podemos decir que lo hemos conseguido. Esto estará... En el momento que des este paso, compañera, no vas a terminar jamás. ¿No? Y te equivocarás 1000 veces y te derrumbarás 1000 veces y tendrás que sobrellevarlo, ¿no? Y yo creo que educar es eso, ¿no? Es tomar conciencia de que tengo que mejorar mi práctica constantemente y ponerla al servicio de lo que estos chicos y chicas, cada uno de ellos, necesita para alcanzar la mejor versión de sí mismo, ¿no? Y teniendo en cuenta que son distintos, ¿no? Y que probablemente depende incluso del día que tengan, ¿no? Y sobre todo requiere aprender constantemente. Yo creo que como docente no podemos permitir el lujo de dejar de aprender. Nuestro trabajo es ayudar a que los otros aprendan. Tenemos que ser expertos en aprender, expertos en aprendizaje. Y por eso decía lo de la formación inicial, ¿no? La formación inicial en la universidad significa que no vas a dejar de aprender jamás. No vas a dejar de hacerlo aunque quisieras, pero sobre todo si tu trabajo es ayudar a otros a aprender, mucho más, ¿no? Entonces, yo quería cerrar con una metáfora. ¿Os imagináis una ballena? ¿Os imagináis una ballena que va por el mar intentando cambiar de dirección, ¿no? Es un ser gigante, enorme, y ha decidido que se tiene que ir hacia otro lado de donde iba, ¿no? Hasta que este bicho lo consigue, con toda su tonelada de peso, todo su tamaño gigantesco, pues pasan varios metros, ¿no? Hasta que consigue dar la vuelta. Y sin embargo, un banco de peces, cuando tenéis todos en la cabeza, ¿no? Esta visión, un banco de peces, a pesar de que son millones de individuos probablemente, de que probablemente ocupan más volumen, más peso, más tamaño que la ballena todos juntos, son capaces de hacerlo en unos milímetros, en unos centímetros. Son capaces de, ¿no?, cambiar de dirección inmediatamente, todos a la vez. ¿Y os habéis preguntado cómo se produce ese cambio? O sea, ¿cuándo se produce ese momento mágico en el que millones de peces o de individuos de una especie son capaces de cambiar de dirección todos al mismo tiempo? Pues hay una teoría en biología que ha estudiado esto y que ha llegado a la conclusión de que el cambio en el sistema se produce cuando lo realiza el 16% de sus individuos. Cuando el 16% de los peces cambia de dirección, todo el banco de peces cambia de dirección. Y es muy interesante porque esa misma teoría coincide con los datos de la teoría de la difusión de la innovación, que es una investigación que hizo un científico en Harvard que se llama Everett Rogers en 1962 y que habla precisamente de lo mismo, ¿no? Cómo se producen los cambios en los sistemas. Pues cuando, fijaos como lo que él hablaba de la unión entre los innovadores y los early adopters, los adoptantes iniciales, esa suma es el 16%. O sea, los seres humanos coincidimos en ese número de la teoría biológica de los animales gregarios, ¿no? Cuando el 16% de los individuos de un sistema cambia de dirección, tendemos a cambiar los demás, hasta que se produce un momento donde, bueno, se produce una mayor aceptación, la gran mayoría lo va aceptando y ya los últimos, los más resistentes al cambio, terminan llegando, porque ya no han tenido más remedio, ¿no? Y a mí esto me parece fascinante de analizar, ¿no? El 16% de un sistema. ¿Cuántos profes hay en vuestro colegio? ¿Cuántos profes hay en vuestro claustro? Porque el 16% de 10 es 1,5. Más, ¿no? O sea, podemos llevarlo a donde que el 16% de los colegios de Cantabria, ¿cuántos son? Y así sucesivamente, ¿no? Y para mí la pregunta es, evidentemente en todo cambio de mentalidad, en todo cambio de sistema, pues habrá personas que estén en el punto de vista más resistente, estarán que no lo vean en absoluto, o que esto yo no lo voy a cambiar, me lo tendrán que cambiar, y habrá otros que estén tirando del carro. Pero los cambios generalmente los produce la gente. Los produce la gente que ha decidido cambiar algo. Hay pocos cambios que se produzcan por
accidente, ¿no? Que también hay, pero los cambios de sistema normalmente no, se producen porque ha habido algo que los ha producido, ¿no? Y normalmente detrás de ese algo hay personas. Y si pensamos en cómo se resuelven los retos sociales, cómo afrontamos el hambre, las injusticias, la corrupción, lo que sea, esos cambios los producen las personas, ¿no? Entonces, para mí es reflexión, ¿dónde estamos en esta curva? ¿No? ¿Dónde queremos estar? Y os animo a que veáis un vídeo como este, que a lo mejor lo conocéis. ¿Veis a este tipo? ¿Conocéis este vídeo? Este es un innovator, ¿no? Este es un innovador, está él solo ahí en un concierto, haciendo el idiota aparentemente. Pero se le une el primero, el early adopter, se le une el... Entonces este ya de repente ha pasado a ser un líder, ¿no? Ya tiene su primer seguidor. Ya empieza a ser algo un poco más llamativo, porque ya no es uno, ya son dos, ¿no? Y están haciendo aparentemente algo fuera de lo común, nadie les hace caso, estos dos tontos que hacen, van contra corriente, no tiene sentido, pero ellos persisten, ellos siguen ahí, se lo están pasando bien, están absolutamente convencidos de que esto es lo que quieren hacer. Entonces, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Y al que los demás, pues no me importa, ¿no? Que hagan lo que quieran. Entonces, esto es un poco el ¿ves? Ya se le va de repente se le va un tercero. Ya empiezan, oye, esto ya empieza a tener otra pinta, ¿no? Ya son tres. Ya son tres. ¿Ves? La gente empieza a mirar, ¿y esto de qué va? ¿No? Entonces voy a pasarlo un poquito más rápido, ¿ves? Porque ya empieza como a unirse más gente progresivamente. Yo no sé cuánta gente había ahí, si había 1000 o había 100, pero ya esto empieza a ser un movimiento, ¿no? O sea, ya ha dejado de ser un llanero solitario haciendo una cosa absurda, ya empieza a hacer algo que ha empezado a hacer algo que en lo que merece la pena mojarme, involucrarme y formar parte de ello, ¿no? Y esto evidentemente es un ejemplo absurdo, ¿ves? Ya la gente está loca por formar parte de ello, ¿no? Es una cosa absurda, aparentemente, pero creo que nos la podemos aplicar a muchas cosas en la vida. ¿Cuántas veces pensamos que estamos haciendo el idiota, pero tiene sentido, ¿no? Y tenemos que persistir en el propósito. Me pareció una metáfora interesante para cerrar. Y sobre todo, yo imagino que si estáis aquí es porque todo esto que hemos estado hablando ya lo sabéis. En realidad estoy seguro de que no he descubierto nada, de que ninguna de las claves de las que hemos estado hablando era radicalmente nueva. Ya lo sé, me imagino que si estáis en un curso como este es porque estáis en los primeros puestos de la curva. Estáis en esos pececitos que están cambiando de dirección los primeros y que lo que os pasa es más, tenéis esa sensación de cómo podemos ayudar a los otros a que nos sigan, ¿no? Cómo podemos conseguir dejar de estar solas y solos y ser cada vez más, básicamente continuando, ¿no? No desistiendo y llegará, ¿no? Os animo también a que veáis el vídeo hay muchos vídeos de estos, este por ejemplo es lo mismo pero con Pero es que además cuando las personas no solamente son capaces de... O sea, es bonito, ¿no? Cuando los ves colaborando, cuando los ves en acción. Entonces, para mí era una reflexión final. La clave en esto está en colaborar, pero también en tener claro lo que quieres construir, ¿no? Lo que quieres dibujar. Y eso lo podemos hacerlo entre todos, ¿no? Ese era el... Ay, perdón, porque se me ha ido la presentación. Estamos aquí. Y sobre todo, pues eso, tomar conciencia de que el cambio al final somos cada uno, todos y cada uno de nosotros. El cambio depende de ti y de mí. El mundo nos necesita. Si de verdad queremos construir ese mundo mejor en el que todos queremos, tenemos que empezar, tenemos que dejar de pensar en ideas y pasar a la acción, pero nos necesita a todos y cada uno de nosotros. Y por eso educamos, ¿no? ¿Por qué educamos? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno. No sé si antes, bueno, si alguien quiere comentar, ¿tiene alguien una pregunta que no puede aguantarse? Ah, la postal, buena idea, claro. ¿Para qué es la postal? ¿Para qué es la postal?
¿Para qué creéis que es la postal hoy en el Día de la Felicidad, repartiendo corazones? ¿Para mandársela a alguien? Para llevar la clase. ¿Para? Para llevar la clase. ¿Para llevarla a casa? ¿Para No, qué a más? clase, a clase. ¿A clase? ¿Os habéis estado preguntando para qué era la postal? Que se me había olvidado completamente. Pues la postal es para que os preguntéis para qué es la postal. Como este. Un mundo cuadrado, una cosa redonda, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas más explicaciones. ¿Para qué sirve la postal? Pues, ¿cómo sabéis quién es Montserrat del Pozo? Montserrat del Pozo dice que la mayor innovación es amar al alumno. La postal está llena de amor, ¿no? Son todo corazones. No sé, darle la interpretación que queráis. La postal es para que... Probablemente lo que necesita este mundo es cariño, es amor, es ponerle más pasión al propósito de la educación, de estos chicos y chicas a los que tenemos que acompañar. Responderla a vosotros y vosotras. Salvo que hay alguna pregunta para David, pasamos a los mensajes. Bueno, agradeceros a